esta sesión. Voy a empezar a grabar. Muchísimas gracias por su asistencia, por la atención a este encuentro. El día de hoy vamos a reunirnos para solucionar algunas inquietudes respecto a la tarea 2. Voy a permitirme compartir mi pantalla. Están viendo en este momento mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, pues la tarea que tenemos para este momento número 2 en el curso Fotografía Artística es justamente la producción de 4 autorretratos. Van a tener que hacer fotografías siendo fotógrafos, fotógrafas y modelos a la vez. Y la idea es que ustedes puedan pues ejecutar esas imágenes pues con cierta anticipación, es decir, que tengan la posibilidad de hacer una planeación respecto a lo que quieren expresar a través de ellas, teniendo en cuenta de que se tratan de autorretratos. Entonces, la idea es que ustedes puedan trabajar con elementos, accesorios, espacios, tipos de luz que les permitan configurar una buena síntesis de alguna forma de su propia identidad. Entonces, yo sé que es un ejercicio difícil, por supuesto, fotografiarse a sí mismo o a sí misma es una tarea que tiende a verse de pronto a veces muy sencilla o como que se ha banalizado de pronto por el uso de las redes sociales, pero realmente hacer un autorretrato es todo un reto, ¿no? Digamos que esos elementos que aparezcan en la fotografía confluyan en una percepción de lo que uno es y de lo que uno, y como uno quiere ser visto, es pues una tarea más compleja que simplemente tomar una fotografía con con la cámara del celular, pero pues teniendo en cuenta que de alguna forma estamos también muy adecuados a ello en la contemporaneidad, podemos repensarlo y plantearlo en este ejercicio con una complejidad mayor, ¿no? Entonces, como les decía, importante que tengan, que piensen previamente qué quieren expresar con sus imágenes. Y vamos a realizar también un ejercicio desde la técnica, no solamente, por supuesto, desde esto que es tan importante como la composición y el concepto, el significado de la imagen misma, sino también poner en juego algunos elementos técnicos que tienen que ver en este caso con el triángulo de exposición, la relación que existe entre apertura de diafragma, tiempo de exposición y sensibilidad ISO, que son los elementos base que constituyen el triángulo de exposición. Entonces, el día de hoy pues quiero hacer una breve introducción a esta herramienta que es Canon Outside of Auto, que es una herramienta que está en línea y que nos permite hacer una aproximación respecto al modo manual de las cámaras digitales. Vale la pena aclarar que ustedes pueden tomar estas fotografías con cualquier tipo de dispositivo fotográfico. Puede ser una cámara de celular, puede ser una cámara automática, y puede ser una cámara, por supuesto, más avanzada, ideal que tenga el modo manual, pero si no es así, si de pronto tienen una cámara como la del celular, pueden intentar descargar aplicaciones que les permitan tener más control de las opciones de la configuración, digamos, de la cámara. Normalmente nosotros tendemos a hacer fotografías desde el automático, y lo digo normalmente pues porque las cámaras fotográficas de celular pues están ya, digamos, configuradas, diseñadas para que uno no tenga de pronto que tener muchos conocimientos avanzados de fotografía, sino que simplemente dispare uno el botón. Pero en realidad al interior de la cámara se están generando toda una serie de configuraciones y procesos para que esa fotografía quede primero nítida y segundo en buenas calidades de luz, es decir, una luz equilibrada, ni muy sobreexpuesta, o sea, muy clara, ni muy subexpuesta, muy oscura. Por supuesto que la cámara automática puede errar, pueden salir fotografías movidas o pueden salir fotografías muy claras o muy oscuras, pero en general la cámara pues está configurada, está diseñada para que uno no deba complicarse muchísimo con la preparación previa. Sin embargo, la idea del curso es también que ustedes tengan acceso a estas herramientas más avanzadas que les permitan, primero, entender cómo se hace una fotografía en términos técnicos y también, ojalá, empezar a controlar esos elementos para hacer fotografías no como salen de la cámara, como la cámara, digamos, está configurada en automático, sino como ustedes quieren que se vean, ¿no? Entonces, empezar a tomar decisiones frente a la imagen que les permitan también expresar lo que quieren expresar. Entonces, en particular, eso va a pasar en en todas las tareas que tenemos para este periodo, pero en particular en esta tarea número 2 vamos a hacer fotografías con 4 técnicas específicas que son alta velocidad, barridos simples o móviles,
y también larga exposición y sensibilidad ISO, alta sensibilidad ISO. Entonces, voy a referirme a estos conceptos a través de esta plataforma. Me gustaría, ya que tenemos pocos asistentes en sala, preguntarles cómo están en ese tema, si conocen ya este asunto del triángulo de exposición, si recién están empezando como a conocerlo, qué tipo de cámara tienen, para así también, aprovechando que somos pocos, brindar como una asesoría mucho más detallada y mucho más, ¿cómo decirlo? Que tenga más detalles respecto a lo que ustedes van a manejar, más pertinente es la palabra. Entonces, me gustaría saber los asistentes si me pueden escribir en el chat o quieren abrir su micrófono para contarnos un poquito respecto a la cámara que tienen y si tienen experiencia en la fotografía. ¿Me están escuchando? Ok. Sí. No, les estaba preguntando si tienen alguna cámara, qué cámara tienen y si tienen experiencia en la fotografía. Álvaro, Hola, Silvia, cuéntenme. hola, Hola, ¿me oyen? sí, te Sí, escuchamos. perfecto. No, experiencia en fotografía no tengo ninguna. Antes estoy súper interesado leyendo los documentos de las guías de aprendizaje. Eh, las fotos las tomo con el celular. Lo que veo con el tema del trabajo es que dentro del triángulo, pues vi que incluso se hace la anotación en algún documento. Yo no tengo la posibilidad de graduar el diafragma, sí, la apertura de diafragma. Mi celular tiene 3 lentes con diferentes valores, creo que 1.79, 2.2 y 2.4. Puedo variar entre ellos, ¿sí? Pero solo hasta ahí, ¿sí? Solo hasta ahí, es decir, tengo 3 aperturas de diafragma. En el modo manual sí puedo modificar las otras variantes. He estado haciendo ensayos, pero no he hecho el ejercicio final. He estado haciendo experimentos para coger el tiro a la modificación de estos valores. Hay en, se me olvida el nombre, el balance final, el que tiende a cero, la exposición. Veo que el celular no me da la opción siempre de emplearlo, ¿sí? Es decir, bajo algunos valores me permite modificar este balance de exposición y en algunos valores no me lo permite. Entonces estoy optando por graduarlo a ojo, porque no, sí, esta opción de llevarlo a cero o a positivos o negativos no me la da las aplicaciones manuales. Y estoy utilizando el software que trae directamente el celular porque traté de bajarme, incluso instalé otras aplicaciones de cámaras manuales, pero no me permiten el cambio de lentes. En eso estoy yo en este momento. Bien, y te permite, pero el tiempo de exposición te lo permite graduar y controla automáticamente la apertura. ¿Sí? ¿Estoy bien? Eso es. La apertura la controla. Puedo modificar manualmente Ok, el tiempo y el ISO. ok, entiendo, Y perfecto. el balance de blanco, se llama, el balance de luz. Ese también me lo permite, aunque no lo comprendo muy bien. Ok, listo. Entonces voy a tomarme el tiempo para explicar también de qué se trata el balance de blancos, el exposímetro y la relación entonces entre apertura, velocidad e ISO, y para que lo tengamos como más claro, ¿vale? También nos está escribiendo Silvia, ella nos cuenta que tiene una cámara Canon T6 y que no tiene experiencia en la fotografía. Entonces, perfecto. Gracias Silvia por tu respuesta. Y entonces vamos a arrancar con la explicación. Si tienen dudas, por favor, pueden irlas alojando en el chat o levantar su mano y vamos charlando, ¿vale? Entonces, los tres valores que tenemos nosotros que controlar en el modo manual de la cámara. Yo sugiero antes que nada, antes que empezar a hacer esta explicación, que ustedes por favor lean el manual de su cámara, que se informen un poco respecto al modelo de su cámara, sobre todo para saber en dónde pueden mover esos botones que voy a mencionar, ¿no? Y dónde queda el modo manual, por ejemplo, en la cámara que tiene Silvia. En la parte superior de la cámara hay un dial y ese dial tiene unas letras
La letra que vas a configurar pues es la letra M, donde vas a poder manejar de forma manual, por supuesto, los valores de configuración para la exposición, nitidez, color y demás funciones de la cámara. Entonces es el modo más avanzado donde requerimos mayor cuidado y nos vamos a demorar haciendo más, digamos, nos vamos a demorar mucho más haciendo fotografías, pero que en definitiva nos va a ayudar a comprender muchísimo mejor y a controlar, como les decía, los resultados de nuestras imágenes. Entonces, dicho esto, esa recomendación de leer el manual o de informarse a través de tutoriales en YouTube, que pueden ser muy útiles, vamos a hablar respecto a la relación entre estos tres valores que constituyen el triángulo de exposición: la apertura del diafragma, la velocidad y el ISO. Como ustedes se dan cuenta, pues a medida que yo voy moviendo estos botoncillos, también se mueve esto que tenemos aquí, que es el exposímetro, que es una ayuda automática que tienen las cámaras fotográficas, incluso también las cámaras análogas tenían este modo, y es para indicarnos cómo va a quedar la fotografía, ¿no? Entonces, en términos de luz, si la fotografía, si movemos estos tres valores y la fotografía empieza, o la medición empieza a irse hacia los lados negativos, quiere decir que esta configuración de los valores va a arrojar una fotografía subexpuesta, es decir, oscura, como la que vemos en pantalla, una fotografía con una leve subexposición. Si movemos los valores nuevamente y se va hacia el valor positivo, quiere decir que la fotografía quedará sobreexpuesta o con mucha luz, como vemos aquí, o quemada, también le decimos. Lo ideal es que logremos configurar estos tres valores de acuerdo a la técnica que queremos lograr y también a la condición de luz en la que estamos, para que queden lo más cercanos a cero, como lo vemos aquí. Es una fotografía correctamente expuesta, pero al mismo tiempo con ciertas características. Por ejemplo, podemos observar que la fotografía no está completamente nítida. Hay elementos en la parte de atrás que se sugieren, pero no son del todo claros, y lo mismo en la parte, en el primer plano, en la parte más cercana. En la parte intermedia, pues vemos otro elemento que es un avión muy nítido, pero la hélice que está en movimiento aparece barrida. Es lo que llamamos barrido, ¿no? Como que aparece no del todo nítido y con un halo de movimiento. Podemos también observar en esta imagen fotográfica que hay una correcta exposición, no está ni clara ni oscura, pero pues como les mencioné, este elemento que tiene la fotografía de falta de nitidez en algunos puntos, habla de una característica que es la poca profundidad de campo. Eso quiere decir que no se ven del todo nítidos todos los elementos de la fotografía. Cuando tenemos elementos completamente nítidos, como por ejemplo en esta configuración, podemos ver podemos ver la diferencia, ¿no? Se ve completamente nítido, se pueden ver los bordes, se puede observar los elementos con completa claridad respecto a los diferentes planos, ¿no? A la distancia en donde se encuentran los elementos, más cerca, intermedios o más lejanos, todo se ve mucho más nítido. Aquí decimos que la fotografía tiene una gran profundidad de campo, todo está enfocado. Ese concepto de profundidad de campo lo vamos a ampliar en la tarea número 3, que es cuando desarrollaremos ejercicios que tienen que ver con el enfoque, la nitidez de la imagen. Por ahora vamos a hablar de los ejercicios que tienen que ver con la velocidad, sobre todo. Entonces, como les venía diciendo, tenemos la apertura de diafragma, que tiene que ver con un agujero que se encuentra en la cámara. Por ese agujerito, en el lente o en la cámara, en el lente, aparece un agujerillo por el que va a entrar la luz. Ese agujero puede ser más grande o más pequeño dependiendo de lo que ustedes quieran lograr. Por supuesto, si está más abierto, si hay mayor apertura, ingresa más luz. Si está más cerrado, ingresa menos luz a la cámara. Entonces, en condiciones de mucha luz, yo voy a intentar cerrar el diafragma un poco más, y en condiciones de luz poca, voy a intentar abrir más el diafragma, ¿no? Como es lógico. Pero también va a tener otro efecto distinto y tiene que ver con la nitidez. Es decir, cuando nosotros abrimos mucho el diafragma, va a entrar mucha luz, pero también va a entrar más desordenada, lo que va a generar poca profundidad de campo. Es decir, elementos que no se ven del todo nítidos en la imagen. Un tipo de enfoque selectivo que se utiliza, por ejemplo, en las fotografías de retrato, donde queremos enfocar solamente el rostro de la persona, pero que los elementos que están circundantes no sean del todo nítidos, para que no compitan con la imagen de ese rostro. Eso pasa en el retrato, pero también puede pasar en fotografías de diferentes géneros, como por ejemplo la fotografía de aves, o de producto incluso a veces. Pero también nosotros podemos necesitar la gran profundidad de campo,
por ejemplo, en el paisaje, es decir, que todo se vea muy nítido, y ahí vamos a usar diafragmas más cerrados. El diafragma cuando está cerrado entra menos luz, pero al mismo tiempo también entra más nítida, entra los rayos más directamente y se ve muchísimo más enfocado. De pronto han tenido este efecto cuando de pronto tienen dificultades para enfocar en la distancia e intentan entrecerrar los ojos. Uno, digamos que empieza a sentir que cuando entrecierra los ojos ingresa menos luz, pero también empieza a enfocar un poco mejor. Entonces, tengan en cuenta esa relación para también proyectarla hacia la cámara fotográfica. Ahora, como ustedes se dan cuenta aquí en estos valores, no nos indica si está abierto o cerrado el diafragma, sino solo una serie de números que nos van a indicar qué tan abierto o cerrado está. La relación va a ser inversa. Cuando el diafragma tiene un número mayor, es decir, en este caso 22, que es el número mayor que tenemos en esta barra, el diafragma va a estar más cerrado. Y cuando deslizamos y colocamos un número menor, en este caso 2,8, el diafragma va a estar más abierto. Aquí, en los efectos de la imagen que nos brinda esta simulación, podemos observar cómo en este primer cuadro se enfoca o se desenfoca la imagen. Como les dije, el diafragma tiene una relación también directa con la nitidez. Diafragma abierto, poca profundidad de campo. Diafragma cerrado, gran profundidad de campo. Bien, hablemos ahora de la velocidad. La velocidad, digamos que se configura a partir de un dispositivo en la cámara que se llama obturador. El obturador es como una cortinilla que se abre y se cierra, tanto tiempo como nosotros configuremos que así sea. Podemos darle segundos enteros de tiempo, incluso minutos, para que esa cortinilla se abra y permita que ingrese luz a través del diafragma, o podemos darle tiempo muy rápido, por ejemplo, un 4.000avo de segundo, que sería una velocidad súper rápida, en la que este obturador se abre y se cierra para dejar entrar muy poca luz, pero para también congelar el movimiento, sobre todo si es un movimiento muy rápido, como el movimiento del volar de un colibrí, por ejemplo, o del estallido de una bomba llena de agua. Entonces, cuando fotografiamos este tipo de imágenes que son muy veloces y queremos percibir cosas que a simple vista no son fáciles de percibir, fotografiaremos con alta velocidad, que es una de las técnicas justamente que tenemos que aplicar en este ejercicio. Entonces, cuando tenemos una fotografía en un segundo de tiempo, en esta configuración, voy a empezar a graduar los otros valores para que me quede el exposímetro en 0. Listo. Un segundo de exposición, podemos ver que la hélice no se alcanza a percibir, se ve un barrido. No se alcanza a ver la hélice. Cuando le damos un tiempo de 1/60, podemos ver que ya es un poco más perceptible la hélice, pero no del todo. Podemos darle un poquito menos de tiempo, a ver cómo resulta. Acá alcanza a verse un poco mejor la hélice. Y podemos ahora darle un tiempo súper rápido, 1/4000. Cuando fotografiamos, nos fijamos que se ve la hélice completamente quieta, completamente congelada. Como ustedes se dieron cuenta, a medida que yo iba moviendo estos valores, pues también iba configurando las otras funciones para que el exposímetro quede en 0. Quiero entonces recordarles que cuando tomamos una fotografía, tenemos que hacer que el triángulo funcione en conjunto. No es como que, bueno, voy a hacer una fotografía de larga exposición, es decir, de un segundo, y lo dejo así, y no pienso en los otros valores ni miro el exposímetro. En este caso me está arrojando sobreexposición. Tengo que mirar cómo estos 3 valores empiezan a favorecerme para que, aún teniendo la prioridad de que sea una fotografía de larga exposición, es decir, de un segundo, la foto igual quede bien expuesta. Entonces, en este caso, como hay una sobreexposición, podría yo empezar a cerrar el diafragma. Y a medida que yo le empiezo a cerrar, el agujerillo empieza a ser más pequeño, tendría en teoría que irse cerrando este lugar. Lo que pasa, o sea, irse acomodando hacia el 0, que sería la correcta exposición. Sin embargo, hay un tercer valor que no está funcionando, y es el valor de la sensibilidad ISO, que lo voy a explicar a continuación. Vamos a fijarnos cuando empiezo a mover la sensibilidad también, que empieza a operar, y ya nos arroja una fotografía de larga exposición de un segundo, ¿no? ¿Qué es la sensibilidad ISO? La sensibilidad ISO se encuentra en otra parte de la cámara o se configura desde allí, que es el sensor digital de la cámara. No sé si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de trabajar con cámaras análogas o cámaras de rollo.
Cuando comprábamos rollos para estas cámaras, nosotros y nosotras lo que hacíamos era preguntar por el ASA o la sensibilidad de esa película. Y la definíamos según la condición de luz con la que fuéramos a trabajar. Si íbamos a trabajar con luz día, solicitábamos comprar un rollo de ASA 100. Si íbamos a trabajar con condiciones de luz en interiores o con situación de luz nocturna, por ejemplo, íbamos a tener que incrementar la sensibilidad ASA de ese rollo, 400 o incluso más, forzarla para que fuera aún más sensible. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos la posibilidad, según en la cámara análoga, el rollo que escojamos, el ASA que escojamos, pero en la cámara digital, según el ISO que escojamos. Podemos hacer que nuestra cámara sea más sensible a la luz, que nuestro sensor sea más sensible a la luz de lo que normalmente es. En 100 sería la sensibilidad básica, pero a medida que lo incrementamos, por ejemplo en 200, se haría 2 veces más sensible, en 400, 4 veces más sensible y así sucesivamente. ¿Por qué querría yo que la sensibilidad se incremente? Pues como les dije, a veces necesitamos trabajar en condiciones de luz mucho más bajita, luces escasas, o de pronto necesitamos trabajar con escenarios donde no queremos ponerle luz adicional, como por ejemplo escenas con luz de vela. Si ponemos flash, ese tipo de escenas se van a aplanar muchísimo y van a también a acabar un poco con el ambiente cálido que está en la escena, por ejemplo en un cumpleaños. Si ponemos flash, esa escena como tan íntima pues va a cambiar muchísimo. Acordémonos que la fotografía tiene que ver justamente con la luz, con ese manejo de la luz, con entender cómo la luz afecta también en la sensación o la idea que queremos transmitir. Entonces, es súper importante tener en cuenta que el ISO nos va a favorecer en ese tipo de escenarios. Otro escenario también posible puede ser cuando hacemos fotografías de alta velocidad. Las fotografías de alta velocidad son bastante retadoras para la cámara porque requieren velocidades muy rápidas de obturación, 1/4000, un segundo dividido sobre 4000, es súper, súper rápido. Y al mismo tiempo, para que alcance a ingresar luz a la cámara, necesitamos diafragmas abiertos para poder permitir que en esa gran apertura de diafragma ingrese la mayor luz posible para compensar el poquito tiempo con el que vamos a tomar la fotografía. Sin embargo, muchas veces cuando configuramos una fotografía con un diafragma muy abierto y el tiempo de exposición muy rápido y un ISO 100, la fotografía sigue quedando subexpuesta. Entonces nos vemos forzados a incrementar la sensibilidad ISO, a pesar de que no sea una fotografía que particularmente tenga condiciones de luz muy baja. Aquí podemos ver la fotografía realizada con un ISO alto y como ustedes podrán apreciar, se ve completamente congelada la hélice. Si logramos la foto con se puede ver nítidamente la hélice que estaba en movimiento y también podemos ver que la condición de luz pues se ve equilibrada. Sin embargo, hay algo en la fotografía a lo que debemos prestar atención y es justamente, si se acercan acá, este tipo de textura que vemos aquí, que es una especie, pues no es un píxel como tal, sino es ruido digital. Lo que ocurre es que cuando incrementamos la sensibilidad ISO, cuando forzamos la sensibilidad ISO, empieza a perder nitidez y empieza a aparecer el ruido digital, que son una serie de puntos de colores RGB, rojos, verdes y azules, que son los colores que constituyen también la forma de color de la cámara, RGB. Entonces, aquí lo que podemos observar es eso justamente, ¿no? El ruido que se produce cuando incrementamos la sensibilidad de nuestra cámara. Ese ruido puede aparecer más o menos dependiendo de la cámara. Hay cámaras que tienen mucho más aguante a la sensibilidad ISO alta que otras. Entonces, pues depende de nuestro equipo que tanto podamos usar esta configuración. Entonces, así es como funcionan los tres elementos del triángulo de exposición. Ustedes se pueden dar cuenta aquí que en esta parte que se llaman Picture Effects o efectos de la imagen, eso no aparece normalmente en las cámaras, pero aquí es como una ayuda que nos que nos va a guiar para saber cómo nos va a quedar la foto. Entonces, por ejemplo, aquí con diafragma 2.8 nos dice que va a haber poca profundidad de campo. Si cerramos el diafragma nos dice que está completamente enfocado. Aquí nos va a hablar de la velocidad. Si dejamos 1/4000, congelado. Pero si restamos velocidad, barrido. Y aquí es la sensibilidad ISO. Sensibilidad 100, sin ruido digital. Sensibilidad 25600, con un montón de ruido digital. Ahora, la tarea que nos pide. Vamos a realizar autorretratos siguiendo las siguientes técnicas. Alta velocidad.
velocidad, fotografía. De pronto, si ustedes buscan en internet imágenes relacionadas, van a encontrar diferentes tipos de imágenes de alta velocidad, muchísimas relacionadas con líquidos, con movimientos muy rápidos que deseamos capturar en milésimas de segundo. Se usa mucho también para la fotografía de aves, por ejemplo, de deportes también. La idea es que ustedes puedan tomar un autorretrato siguiendo esta técnica de alta velocidad. Barridos. Ya lo vimos en la hélice en la hélice que vimos del avión. Es un efecto en el que hay movimiento, como podemos ver aquí. Eso es un barrido móvil, en el que el fotógrafo o la fotógrafa sigue el movimiento, en este caso del patinador. Lo sigue con su cámara y fotografía precisamente en la mitad, pero continúa con el movimiento. Es un tipo de barrido móvil. Y ese es un barrido simple, donde el fondo se ve nítido, pero la figura principal se ve borrosa. Ahí el fotógrafo o fotógrafa lo que hace es ponerse frente a la escena y fotografiar en el momento preciso donde pasa la motocicleta. Es un barrido simple. Entonces, ustedes van a tener que hacer una fotografía de autorretrato jugando nuevamente con el movimiento, pero no para que quede esta vez congelado, sino para que se vea esa especie de estela de barrido, de movimiento en la escena, ya sea en el fondo o en la figura principal. También pueden trabajar con larga exposición, que es la tercera foto que nos solicita la guía. En la larga exposición ustedes van a poder, les recomiendo de 1 segundo para adelante, en la configuración de velocidad, y pueden jugar con elementos en movimiento también, pero que tengan luz. Pueden ser linternas, puede ser fuego, por supuesto teniendo las precauciones necesarias, pero fíjense cómo se necesitan condiciones de luz muy baja, ¿no? Por ejemplo, nocturna, sobre todo, no se pueden hacer fotografías de larga exposición de día, a menos que se tengan otro tipo de accesorios que nos ayuden a controlar el ingreso de luz a la cámara, pero eso no lo vamos a hablar en este momento. Larga exposición requeriría poca luz, ¿listo? Entonces ahí ya van a tener que hacer una fotografía en un escenario más oscuro, oscureciendo su habitación o en la noche. Hay una técnica bien bonita que se llama light painting, que es justamente pues dibujar con luz, con linternas, y en espacios muy oscuros pues se van a hacer este tipo de dibujos con una destreza pues importante, pero podrían jugar también con linternas que encuentren por ahí en la calle y empezar a dibujar frente a la cámara. Tiempos de exposición de 1 segundo hacia adelante. 1 segundo, 15 segundos, 30 segundos. Depende de qué tanto se demoren realizando este movimiento. La configuración de diafragma normalmente es 8 u 11 y la del ISO 100 para que la tengan en cuenta. Esa sería la configuración base para poder trabajar una fotografía de alta velocidad, de larga exposición. Y por último, la fotografía de sensibilidad ISO alta. Aquí podemos ver cómo la fotografía con luz de vela podría ser un buen escenario para fotografiar con sensibilidades altas que irían por sobre 800. De 800 para adelante es una sensibilidad alta. Les recomendaría usar escenarios donde la luz cálida, por ejemplo, sea prioritaria, donde puedan trabajar como con este tipo de iluminación bajita. O luz de vela, o pueden ser también extensiones de luz de Navidad, en fin, digamos que ahí sí los recursos creativos los dejo a su imaginación, pero en general la sensibilidad diría de 800 para arriba. El tiempo de exposición debería ser más corto, 1/30, por ejemplo, y el diafragma muy abierto, lo más abierto que lo puedan tener. Hay unas cámaras que pueden 2.8, 1.8, algunos lentes, 1.2, lentes que tienen mucha luminosidad, pero también hay otros lentes que permiten nada más hasta 3.5 o 5.6, que serían los lentes que vienen con el kit de las cámaras como la Canon T3i, por ejemplo, que son cámaras pues muy populares actualmente, ¿no? Entonces, esa sería una explicación, pues por supuesto, lo sé, muy rápida sobre esa técnica, pero por supuesto les voy a compartir este video para que tengan la posibilidad de repasarlo y también la posibilidad de que me pregunten a través de los canales que ya conocen, como el foro o también el correo interno del curso o a través de Skype, por ejemplo, y por ahí podemos intercambiar pues sus imágenes y yo pues comentarios al respecto para que podamos avanzar. Si me comparten sus imágenes o las comparten en el foro, les recomiendo tener en cuenta la ficha técnica de la imagen, donde van a tener los datos de exposición, diafragma, velocidad e ISO, para poder guiarlos de una manera mucho más precisa. Entonces me gustaría saber, ¿tienen alguna pregunta? Si tienen alguna inquietud que pueda solucionar en este momento.
Hola, Hola, yo tenía una pregunta sobre dos de las técnicas, sobre el barrido y la larga exposición. sí, Eh, adelante. sería, es que las dos son muy similares. Es decir, la configuración de la cámara sería muy similar en ese caso. Es decir, para poder hacer un barrido tengo que hacer una larga exposición, Sí, una pequeña larga pero con exposición. movimiento. Exacto, yo te sugeriría 1/30. 1/30, 1/40, 1/60, dependiendo qué tan rápido se esté moviendo lo que vas a fotografiar. Pero larga exposición sería de 1 segundo para adelante. Un segundo para adelante y para los barridos entonces sería mucho menos. Un poquito menos, claro. Y necesitarías también trípode para larga exposición. Para barrido no, puedes sostener la cámara en tus manos. Perfecto, perfecto. No, eso era. No, Ok, pienso sacarlos esta semana a ver si logro mandarte las pruebas, las evidencias antes para algún comentario. ok. Listo, Álvaro, te agradezco muchísimo por tu pregunta, por la atención, por mantenerte en la reunión. Y entonces voy a subir esta grabación al curso para que la puedan revisar con más detalle, ¿vale? Que tengas una Listo, bonita muchas tarde. gracias. Vale, que estés muy Igualmente, hasta bien. luego. Hasta luego, chao.